Buenas, en la sección número 4 del tema número 11, análisis de potencia y corriente alterna, les voy a explicar potencia aparente y factor de potencia. Entonces, antes de iniciar, vamos a suponer que en las terminales de un circuito, la corriente y el voltaje están dadas por estas dos expresiones. Esto también se puede escribir de forma fasorial de esta manera. Entonces tenemos que B fasor es igual a la amplitud por la fase, y la corriente fasor es la amplitud o la corriente pico por la fase de la corriente. Entonces la potencia promedio, como ya nosotros lo hemos hecho en los apartados anteriores, es simplemente un medio por el voltaje pico por la corriente pico por el coseno de la diferencia de la fase de voltaje y la corriente. Entonces, esto se puede reescribir en términos de los valores RMS de esta manera. Entonces, la potencia activa, que es P, también se le conoce como potencia real, es igual al voltaje RMS por la corriente RMS por el coseno de la diferencia de la fase de voltaje y corriente. Entonces, esto lo vamos a escribir de esta manera. Esto va a ser igual a S por coseno de la diferencia de la fase del voltaje de la corriente. Entonces, como puede apreciar, se ha añadido un nuevo término, S. S, ¿quién es? Es simplemente el producto del voltaje RMS por la corriente RMS. Aquí está expresada la ecuación en este cuadro. Entonces, aquí nos dice de nuevo en la diapositiva que la potencia promedio es el producto de dos términos, que es el voltaje RMS por la corriente RMS. Eso se le conoce como potencia aparente. Y el resto, que es el coseno de las diferencias de fase de voltaje y la corriente, a eso se le conoce como factor de potencia. Abreviada sería FP. Ok, ahora vamos con la definición formal de potencia aparente. Le leo textualmente, dice la potencia aparente en VA, esto se dice voltio amperio, es el producto de los valores RMS de la tensión o la corriente, tal cual como se mostró en la primera lámina. Entonces les leo, dice, la potencia aparente se llama así porque aparentemente la potencia debería ser el producto tensión-corriente. Entonces esto es básicamente por la analogía que se vio en corriente directa en los circuitos resistivos en circuitos eléctricos 1. Para ustedes obtener la potencia simplemente hacía el producto de voltaje y corriente. Entonces dice, esta potencia se mide en voltio amperios o aquí está escrito de forma abreviada. Y esto es con el fin de distinguirla de la potencia promedio o potencia real. Acuérdense que potencia promedio o potencia real son sinónimos y ella se mide en vatios. Ahora, por otro lado, el factor de potencia es adimensional. Eso significa que no tiene unidades. Entonces, es simplemente la proporción de la potencia promedio entre la potencia aparente, es decir, es una razón o es un cociente. Entonces, el factor de potencia, FP, es simplemente el cociente entre la potencia real, también se le conoce como potencia activa, entre la potencia aparente. Y eso es igual a coseno de las diferencias de la fase del voltaje y corriente. Entonces, el argumento de coseno, que es tita B menos tita I, se le llama ángulo de factor de potencia, dado que es el ángulo cuyo coseno es igual al factor de potencia. Continuando con la lectura, nos dice la lámina que el ángulo de factor de potencia es igual al ángulo
de la impedancia de carga. Este hecho lo vamos a demostrar. Entonces, dice, si B fasor es la tensión entre las terminales de la carga e I fasor, la corriente que fluye por ella, esto es evidente a partir del hecho de que, es decir, si nosotros queremos determinar la impedancia, simplemente será el cociente entre B fasor e I fasor. Acuérdense que estos son fasores y vamos a, a trabajarlo en su forma polar. Esto sería entonces la amplitud del voltaje pico por su respectiva fase, que es tita B. Y la corriente fasor es la corriente pico por su fase. Y cuando se trata de la división de dos números complejos, y si está escrito en forma polar, simplemente sería el cociente del voltaje pico entre la corriente pico. Y la fase se resta. Entonces, si pueden apreciar bien, tita B menos tita I es el ángulo del factor de potencia. Entonces, al momento de determinar la impedancia, el ángulo de la impedancia es el ángulo del factor de potencia. Es para que hagan ese nexo. Muy importante hacer este nexo. Entonces nos dice acá, alternativamente, aquí se va a trabajar con los valores eficaces. El voltaje fasor RMS es el voltaje fasor entre raíz de 2. Ya esto lo habíamos visto en la sección de valores eficaces cuando trabajamos con señales sinusoidales. Acuérdense que esta fórmula es válida para señales sinusoidales. Entonces, en vista de que esto es un número complejo, lo trabajamos en su forma polar. Entonces, esto simplemente será el voltaje pico entre raíz de 2 y eso es el voltaje RMS por su respectiva fase. E igualmente con la corriente fasor RMS, que es corriente fasor entre raíz de 2. Entonces aquí a la final será la corriente eficaz o lo que es lo mismo, la corriente RMS por su respectiva fase. Entonces la impedancia se puede escribir de esta manera. Esto es en términos de sus valores fasoriales, o también se puede escribir en términos de los valores eficaces. Entonces, como pueden apreciar bien, la fase o el ángulo de la impedancia coincide con el ángulo del factor de potencia. Entonces ya estamos demostrando este hecho. Ahora viene la definición formal de factor de potencia, que dice lo siguiente. El factor de potencia es el coseno de la diferencia de fase entre la tensión y la corriente. También es igual al coseno del ángulo de la impedancia de la carga, tal cual como lo demostramos en la lámina anterior, que la fase del ángulo de la carga coincide con el ángulo del factor de potencia, es decir, sería lo mismo con los cosenos. Ahora bien, continuando con la lectura, nos dice, el factor de potencia puede interpretarse como el factor al cual debe multiplicarse la potencia aparente, es decir, a S, para obtener la potencia real o promedio. Les recuerdo, haciendo aquí un paréntesis, que potencia real, potencia promedio o potencia activa son sinónimos, ¿sí? Entonces, continuando, nos dice que el valor del factor de potencia va de 0 a la unidad, es decir, de 0 a 1. En el caso de una carga puramente reactiva, es decir, cuando se trata de un capacitor o un inductor, sabemos que la diferencia de fase entre las fases es de 90 grados. Puede ser 90 positivo o 90 negativo, dependiendo del elemento. Ahora, lo que sí podemos rescatar acá es que si la diferencia entre las fases es de 90 grados, el coseno de 90 es 0. Entonces, por tanto, para
elementos puramente reactivos, es decir, si es un capacitor o un inductor, su factor de potencia es de cero. Entonces nos dice acá, en esta circunstancia, la potencia promedio es cero, tal cual como se dedujo en la sección de valores eficaces. Nosotros discutimos la parte de potencia promedio y dedujimos que la potencia promedio en un capacitor o un inductor es cero. Seguimos. Entre estos dos casos extremos se dice que el FP, es decir, el factor de potencia, está adelantado o atrasado. Entonces aquí vamos a desglosar dos casos. El primero dice, un factor de potencia adelantado significa que la corriente se adelanta a la tensión. Este es el caso de cuando la carga es capacitiva, ¿sí? Y la otra, un factor de potencia atrasado, significa que la corriente se atrasa de la tensión, lo que implica una carga inductiva, es decir, posee eh, un inductor y una resistencia. Y en este caso, una resistencia y una capacitancia. Ahora bien, para cerrar la sección de potencia aparente y factor de potencia, vamos a realizar el ejemplo número 10 que dice lo siguiente. Determine el factor de potencia del circuito completo de la figura visto desde la fuente. Calcule la potencia promedio suministrada por la fuente. Aquí tenemos el circuito. Tenemos que estar claro que ya el circuito está en el dominio fasorial. Entonces vamos con la solución de este ejemplo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hallar la impedancia total o la impedancia vista desde la fuente de tensión. Entonces, como pueden apreciar, eh, estas dos impedancias están en paralelo y a su vez este conjunto combinado está en serie con esta resistencia de 6 ohmios. Es decir, que la impedancia total simplemente será la suma de esta resistencia de 6 ohmios con la combinación, es decir, más la combinación en paralelo de estas dos impedancias. Sería 4 en paralelo con menos J2. Desarrollando, esto sería el producto, ¿verdad? De menos J2 por 4 en el numerador y en el denominador sería la suma, es decir, sería 4 menos J2. Entonces, aprovechamos, sacamos nuestras cuentas acá. Esto sería 6 más, colocar aquí, que sería negativo, menos 2 por 4 entre, hacemos uso de los paréntesis, 4 menos 2, damos a enter y aquí está en coordenadas rectangular 6.8 menos 1.6. Lo anotamos, efectivamente es así. Podemos escribirlo en su forma polar. Le damos a choose, polar, enter, le damos a enter y efectivamente es 6,985. Aquí se redondeó a 7 con un ángulo de menos 13 con 24 grados. Ahora, el factor de potencia es simplemente el coseno del ángulo de la impedancia. Ya esto lo habíamos concluido en las láminas anteriores. Entonces, fíjense bien que esto se trata de una carga capacitiva. Acuérdense que en la carga capacitiva la parte imaginaria es negativa. Si es positiva, es una carga inductiva, ¿sí? Entonces, cuando el ángulo de la impedancia o de la carga es negativa, se trata de una carga capacitiva. Y recuerde
que la carga capacitiva, la corriente adelanta el voltaje. Y en este caso estaríamos hablando de un factor de potencia en adelanto. Entonces nosotros sacamos el coseno del ángulo de menos 13,24 y da 0,9734 y colocamos aquí arribita positivo y eso nos dice que la carga es capacitiva o está adelantada, ¿sí? Que son sinónimos. Ahora, el valor RMS de la corriente queremos determinar, o sea, ya al hacer el circuito equivalente, la corriente en RMS, que simplemente sería esta tensión que está en RMS entre la impedancia total, esta que acabamos de hallar. Entonces, hacemos el cociente y eso arroja que la corriente es de 4,286 con un ángulo de 13,24 grados, ¿sí? Entonces podemos verificar rápidamente acá. Colocamos aquí, esto es 30, podemos escribirlo de esta manera, es puramente real, entre 7 con un ángulo de menos 13,24. Le damos a Enter y efectivamente es el resultado. Entonces continuamos. Ahora vamos a determinar la potencia suministrada por la fuente, que ya de por sí tenemos varias fórmulas, pero vamos a hacerlo en función de los valores eficaces. La potencia promedio o también la potencia activa o potencia real es simplemente el producto de los valores eficaces de voltaje y corriente por el factor de potencia. Entonces, si hacemos la respectiva sustitución, el voltaje RMS, es decir, la amplitud, es 30 y la corriente RMS, su amplitud es 4,286 y el factor de potencia es 0,934. Entonces sacamos la cuenta. Esto sería 30 por 4,286 por coseno. Bueno, ya nosotros hicimos el coseno. Tendríamos que colocar aquí directamente este valor. Sería 0,9734. Eso da 125,15. Sí, efectivamente es así. Esta es otra alternativa. Esto ya es al momento de aplicar la ley de Ohm en su forma fasorial, que es la corriente eficaz elevada al cuadrado por la resistencia. Y efectivamente nos da el mismo resultado. O sea, aquí tenemos que tener las distintas herramientas, ¿sí? Entonces vamos a verificar. Sería 4,286 elevado a la 2 por 6,8. Y efectivamente da razonablemente el resultado. Solamente por cuestiones de decimales hay una pequeña diferencia. Pero en sí los dos converge a 125 vatios. Y con esto estaríamos finalizando esta sección y bueno, espero que hayan comprendido plenamente lo que se dictó en este video. Entonces, que tengan un feliz día y feliz descanso.